Muy bien. Bueno, lo bueno de retomar la temporada con tanto retraso es que puedo felicitaros doblemente con un único esfuerzo. Así que ahí va. Feliz 2026 y feliz Día Internacional de la Protección de Datos Personales, 28 de enero. En honor a esto último, habrá quien recuerde que el año pasado celebramos la ocasión con Borja Atsuara, de artista invitado, y abordando una pregunta absolutamente existencial para una gran parte de la audiencia. Y es esta: ¿qué diferencia hay entre protección de datos personales y privacidad? Y entre privacidad e intimidad. En fin, tenéis el link en las notas al pie porque habrá quien no pueda dormir esta noche sin entenderlo. También habrá quien recuerde que el año pasado celebramos el mismo día en el canal en inglés con las respuestas a la misma pregunta planteadas a una especie de Dream Team multidisciplinar, a Carissa Belliz, autora de Privacidad es Poder y profesora de filosofía en Oxford, Gabriela Zanfir Fortuna, del Future of Privacy Forum, Marcus Winselbaum, de la Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo, Brendan Quinn y Tim Turner. Pues bien, este año tenemos aquí a otra abogada que es un libro abierto, María Luisa González Tapia, y vamos a celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales resolviendo la otra gran pregunta existencial de este gremio. ¿Qué es un dato personal? Pocos melones habrá tan grandes y de corazón tan retorcido, pero toca ya enfrentarse a ello de frente y en modo piñata, en vez de dejarlo en el frigorífico siempre esperando por la gran ocasión. María Luisa González Tapia es abogada en ejercicio con más de 20 años de experiencia, especializada en Derecho de las Nuevas Tecnologías y en particular en protección de datos personales. Actualmente es counsel del despacho Ramón y Cajal Abogados, al que se incorporó en 2014. Asesora habitualmente en materia de protección de datos personales a entidades privadas de distintos sectores y administraciones públicas. Es delegada de protección de datos certificada según el esquema de la agencia española y es CIPP-E y CIPP-US, ¿no? Protección de datos en Europa y Estados Unidos por la IEPP y Lead Auditor 27001 de esa ISO. Desde el año pasado forma además parte de la junta directiva de APEP, que ahora es APEP-IA. Total, María Luisa nos va a ofrecer un repaso a la evolución y el moldeado del concepto, desde su definición de partida hasta la reciente propuesta de modificación de esta idea, ¿no?, de qué es dato personal, en el Digital Omnibus de la Comisión Europea, pasando por casos legendarios como Breyer, Scania o el SRB, que siempre digo SRB, pero en español es Junta Única de Resolución, o JUR, que es como se va a referir a ello María Luisa. Me disculpo por adelantado además por la calidad del sonido, porque se nos coló un zumbido infernal de fondo y al filtrarlo saltan algunas chispas, pero creo que la riqueza del contenido y lo bien que lo articula nuestra invitada os harán olvidar esas impurezas en la pista. Vamos a por ello. María Luisa, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, por fin, además te has aceptado el desafío de tratar el tema tan peliagudo del concepto de dato personal. Entonces, por empezar en la definición, ¿cómo diseccionas tú la propia definición en el Reglamento General? La definición de dato personal antes de someterla a interpretación por tribunales. Bueno, antes de darte la definición, quiero darte un poco el contexto de dónde estamos ahora con la definición de dato personal. Desde el punto de vista de la normativa europea, el dato personal es el concepto básico, el punto de partida, lo que define a qué se aplica el Reglamento General de Protección de Datos y a qué no. Es decir, hasta dónde llegan las funciones del delegado de protección de datos o del profesional de la privacidad y en qué momento pueden prescindir de nosotros, de los abogados de privacidad, de los profesionales de la privacidad, los odiados departamentos de negocios internos. Pues siendo un concepto clave, sería de esperar que todos estuviéramos de acuerdo en qué es dato personal. Es decir, que fuera un concepto consolidado. Sin embargo, aparentemente, en el 2025, el año pasado, nos hemos dado cuenta de que esto no era así. Nos encontramos con que, para empezar, el European Data Protection Board, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, no se ponen de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este concepto en una resolución a la que me voy a referir más adelante. Y no solo eso, sino que además el proyecto de reglamento Digital Omnibus
plantea una modificación de este concepto, a la que también me voy a referir más adelante. Y además de estas circunstancias hay que hablar de otra que es muy, muy importante para entender en qué momento estamos ahora con el concepto de dato personal. El legislador europeo ha iniciado un cambio de paradigma en la regulación de los datos. El legislador europeo considera que hasta ahora había una regulación parcial porque solo se regulaban los datos personales, no estaban regulados los datos no personales. Y considera que los datos personales y no personales tienen un gran valor y que es necesario regularlo de forma conjunta para impulsar la economía. En la mente del legislador europeo es necesario crear un marco normativo que dé seguridad jurídica, aunque luego ya veremos a medio y corto plazo si esto es así, pero la idea es un poco la misma que existía al principio de la Comunidad Económica Europea. Vamos a quitar los aranceles, vamos a quitar las barreras para que las mercancías circulen libremente entre los países de la Comunidad Europea. Pues ahora se pretende hacer lo mismo con los datos, crear un marco jurídico que permita el flujo libre de los datos personales y no personales. Y bueno, pues a ello se ha puesto el legislador y ha aprobado la Data Governance Act, que no sabemos cuánto tiempo va a seguir con vida, porque probablemente Digital Omnibus planea o propone la derogación, la Data Act, que parece que tendrá más recorrido y, entre otras cosas, si se derogara la primera, cogería algunos artículos suyos, y el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que es también una norma muy interesante, aunque sea sectorial. Bueno, pues cambio de paradigma, por tanto, porque se regula el uso de datos personales y de datos no personales y porque se pretende fomentar la existencia de espacios de datos. Es decir, el movimiento de los datos. Ya no queremos que los datos estén en una base de datos interna de la empresa súper protegida, sino que los datos fluyan libremente. Como resultado de eso, pues piensa el legislador europeo que florecerá la economía de los datos, ¿vale? Bueno, pues estas normas, esas tres normas a las que me he hecho referencia y ese nuevo paradigma de la regulación de datos de la Unión Europea tiene que convivir, tiene que interpretarse de forma conjunta o de forma alineada con el Reglamento General de Protección de Datos. Esa regulación de datos personales y no personales tiene que interpretarse de forma conjunta con el RGPD, en un momento en el que los afectados, los interesados, son cada vez más conscientes de los derechos que tienen. El derecho a la protección de datos es un derecho muy, muy arraigado y se pide, todos somos conscientes de que Netflix, la empresa de telefonía, Amazon, no pueden tratar nuestros datos para determinadas cosas, que la rumba no nos puede grabar mientras estamos en el baño. Rumba. Sí. Que ya se muere. Bueno, pues todos somos muy conscientes de nuestro derecho fundamental a la protección de datos como ciudadanos y las empresas también exigen, por otra parte, una aligeración, con toda la razón, una aligeración de cargas normativas y regulatorias y mayor simplificación en este sentido. Bueno, pues en este contexto, el concepto de dato personal, tanto porque es la base de la normativa de protección de datos, como por estas otras circunstancias que he explicado, del cambio de paradigma en la regulación de los datos, del conflicto que hay entre simplificación, reconocimiento de derechos, etcétera, pues es más importante que nunca. Lo que ahora no sea dato personal no es que se quede en un limbo y que pueda hacer lo que quiera con ello, es que también va a tener una regulación que facilita el flujo de los datos, pero una regulación. Bueno, pues ese es el contexto en el que nos encontramos. Y aquí tenemos la definición que nos da el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que yo estoy seguro que todos los que escuchen esto sabrán. Porque esto es como el 1255 para los civilistas. Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. En esta definición hay 4 elementos. Toda información, que ya da idea de que el legislador quería tener un concepto amplio de dato personal, es toda información o cualquier información sobre o relativo a persona física, y aquí es importante esta palabra porque persona física no es persona jurídica, ¿vale? Nada impide que las garantías del Reglamento General de Protección de Datos se extiendan por leyes nacionales a las personas jurídicas, pero en principio el Reglamento General de Protección de Datos está pensado solamente para personas físicas, sí, que hace poco, no para empresas. Pequeño inciso, vimos que en Sudáfrica las tienen incluidas la persona jurídica y protegida
por el marco de protección de datos. Pero sigue, me pareció una cosa excepcional, interesante. Bueno, es que el tema de los derechos fundamentales de las personas jurídicas es un tema muy interesante. Por ejemplo, en España sabes que uno de los derechos que se ha reconocido es el derecho al honor, y hay sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen el derecho al honor. Por ejemplo, el caso de una discoteca, que se habían hecho unas publicaciones en prensa que atentaban contra el nombre. Bueno, el tema de los derechos fundamentales, no solo de protección de datos, sino en general, aplicado a las personas jurídicas, eso es un tema muy interesante, desde luego. Entonces, la persona física, dejamos fuera a quien no está vivo. ¿Eso cómo se ha planteado alguna vez en tu ámbito esto? Bueno, a ver, los que hayan pillado el chiste del artículo 1255 sabrán que la personalidad civil se extingue con la muerte. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del derecho español hay argumentos razonables para excluir del ámbito de la aplicación de protección de datos al fallecido porque no tiene personalidad jurídica, ¿vale? Pero es cierto que es un tema muy interesante, y también podríamos hablar de nasciturus, del concebido pero no nacido, que tiene una personalidad jurídica especial. De los fallecidos, hay algunas normas nacionales a los que reconocen derechos a los herederos. En nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, por ejemplo, reconoce la posibilidad del heredero de ejercer determinados derechos que respecto a los datos del familiar fallecido. La Ley 41 de 2002 de autonomía del paciente permite a los herederos acceder a la historia clínica del fallecido, y la Agencia Española de Protección de Datos lo tutela como derecho de acceso del RGPD, ¿vale? Eso también es un tema muy interesante. Pero bueno, pues también tenemos el testamento digital, otras normativas también los tienen. No me quiero ir por esa rama, porque sé que se nos va, ¿no? Pero está muy de moda estos días el tema del testamento digital, con tanta gente que dice, oye, me gustaría que mis herederos o propagar de forma programática la desaparición de mis perfiles y demás. Y entonces, una vez que ya la persona no está ahí, ¿quién ejercita el derecho cuando ya no se le ha hecho caso, ¿no? Y esto abre un melón tremendo también. Abre un melón tremendo. Hay algunas autoridades de protección de datos que ya están abordando el tema, y, por ejemplo, una de las cuestiones interesantes en torno a esto es: ¿se podrían utilizar con mayor libertad los datos de los fallecidos para entrenar sistemas de IA? Bueno, esto plantea no solo temas, aquí hay más derechos afectados. Sí, de hecho hay más no gente, solo sí, que puede. Claro, y al honor. El derecho al honor sí se ha reconocido a fallecidos, por ejemplo, también. Y problemas éticos. ¿Por qué un fallecido va a tener menos derechos que una persona viva? Desde el punto de vista civil sabemos que no tiene capacidad jurídica plena, pero eso no significa que le privemos cualquier tipo de protección, ¿no? Sí. Entonces, por volver al redil de la definición de las 4 partes, nos falta la 4ª parte, que es identificado o identificable. Sí, esa es la parte fundamental, identificado o identificable. Toda información sobre o relativa a persona física, identificada o identificable. Yo no he dicho la definición completa del artículo 4.1 porque el artículo 4.1 del RGPD continúa diciendo: será identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, un número, datos de localización, identificador en línea, etc. Identificable es ahora mismo el punto básico de la definición de datos de carácter personal, lo que nos permitirá excluir de la definición determinadas piezas de información o incluirlas. Y precisamente la propuesta de reglamento Digital Omnibus incluye 3 frases para aclarar más qué significa identificable, ¿vale? Esas 3 frases son: quiere añadir después de la definición del artículo 4.1 una frase que diga: la información relativa a una persona física no constituye necesariamente dato personal para cualquier persona o entidad por el mero hecho de que otra entidad pueda identificarla, ¿vale? Es decir, no hay un concepto, lo que se propone es: no hay un concepto absoluto de dato personal, hay un concepto relativo. Para mí es personal, pero para ti puede no serlo. Vale, lo podríamos aceptar. La segunda frase es: la información no será personal para una entidad si ésta no puede identificar a la persona física a la que se refiere, teniendo en cuenta los medios que razonablemente puede utilizar. El concepto de medios razonables, que vamos a ver que es muy antiguo, que están previsto en documentos de hace 20 años del extinto Grupo de Trabajo del artículo 29, en la jurisprudencia, etc.
Y luego la última frase que está pensada en línea con lo que te he comentado antes, el fomento del intercambio de datos, es: la información no se convierte en personal para una entidad por el mero hecho de que un posible destinatario posterior disponga de medios razonables para identificar a la persona. ¿Vale? Esto nos explica el reglamento Digital Omnibus, que está basado, y es cierto, en jurisprudencia previa, en doctrina previa, es decir, se trata de positivizar algo que ya estaba ahí. Y, bueno, pues efectivamente es así, eso no es totalmente nuevo. La idea de los medios razonables ya la comentaba el grupo de trabajo del artículo 29 en su dictamen de 2007, hace nada menos que 20 años, porque hace 20 años el concepto de dato de carácter personal era muy similar. Esos 4 elementos que te he comentado son los mismos 4 elementos que formaban parte de la definición de dato personal de la Directiva 95/46/CE, pero también son muy parecidos a los elementos de la definición del Convenio 108. Ya nos vamos más atrás en el tiempo. Justamente, ¿no? Esto ha estado salpimentado con los años, ¿no? Pues con Breyer, Scania, SRB y con muchas sentencias que no estaban tan alineadas con ellas. ¿Cómo posicionas tú esto, no? Pues creo que es muy práctico además entender el contexto, ¿no? En Breyer la idea de la IP dinámica, en el momento que el tema era muy candente, la discusión de si el ISP, el proveedor de acceso a Internet, empieza a utilizar IPs dinámicas, a no ser fijas. ¿Cómo has analizado tú esto a través del tiempo? Pues a través del tiempo las sentencias del TJUE han hecho una interpretación muy casuística de dato personal, pero también extensiva. ¿Vale? Esto significa que cuando se ha sometido a análisis si una determinada información era dato personal o no, siempre la moneda que hay del lado de sí es dato personal. Y a mí lo que me parece más interesante de todas las sentencias, de toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es cómo se determina cuando existen medios razonables de identificación. Porque lo fundamental es el cuarto elemento de la definición: identificado e identificable. Si algo está bien identificado, no vamos a dudar que es dato personal, salvo que no pertenece a una persona física. Pero si es identificable, sí nos van a surgir muchas dudas. Y cuando es identificable, está hasta cuándo pongo el límite de lo que es identificable. ¿Vale? ¿Cuándo pongo ese límite? Como te decía, casi siempre ha caído la moneda del lado de es dato personal, con lo cual teníamos la idea de que nada salía fuera, o muy pocas cosas salían fuera del concepto de dato personal. Después de la sentencia de la sentencia Breyer, sí que hemos tenido una sentencia reciente del año pasado, que es la que nos ha hecho dudar a todos de si lo que sabíamos sobre dato personal era correcto o no, que es la sentencia de la JUR, de la Junta Única de Resolución, en donde las otras partes son el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Te explico esto y luego saltamos al caso Breyer, porque yo creo que es el orden más lógico. A ver, en esta última sentencia, en la sentencia de la JUR, es un asunto que ha servido un largo recorrido, que lleva dando vueltas desde 2020. Para resumir mucho los antecedentes, la JUR es la Autoridad de Resolución de la Unión Bancaria Europea, garantiza la resolución ordenada de los bancos en crisis. Entonces, en uno de los trámites que estaba realizando en relación con compensaciones que se van a conceder a accionistas y acreedores de precisamente un banco español, el Banco Popular Español, solicitó a los accionistas a terceros que a través de un formulario enviaran sus comentarios. La JUR contaba con un asesor independiente, que era la compañía Deloitte. Esos comentarios, que eran apreciaciones, valoraciones de accionistas, algunos de ellos personas físicas, la JUR dice que los pseudonimizó y se los pasó a Deloitte. Como esta es una situación de conflicto, pues una de los accionistas personas físicas se quejó y planteó que a él nadie le había informado de la comunicación de sus datos personales a Deloitte. Y aquí empieza la discusión. ¿Son datos personales? ¿No son datos personales? El Supervisor Europeo de Protección de Datos, que es, digamos, la autoridad competente cuando estamos hablando de organismos comunitarios, consideraba, dato personal.
Y la JUR defendía que Deloitte no tenía medios para identificarlo. Bueno, siempre en Breyer, en otras resoluciones que vamos a ver, la moneda caída del lado es dato personal, pero aquí, aparentemente, sin analizar el caso concreto, y todas estas resoluciones, además, que te voy a comentar a continuación, se analizaba mucho el detalle. Pero aquí, lo que te dice y que ha sido más polémico el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es: contrariamente a lo que sostiene el Supervisor Europeo de Protección de Datos, no debe considerarse que los datos pseudonimizados constituyan de cualquier forma y para cualquier persona datos personales a efectos de la aplicación del Reglamento 2018-1725, que es el que se aplica en este contexto concreto de instituciones europeas, en la medida en que la pseudonimización puede, según las circunstancias del caso, impedir efectivamente que personas distintas del responsable del tratamiento identifiquen al interesado de tal manera que para ellas este no sea o deje de ser identificable. Es decir, esto está muy alineado con la modificación que se pretende hacer a través del Digital Omnibus. Es decir, para mí no es dato de carácter personal, aunque para un tercero sí lo sea, ¿vale? Y esto, ya te digo, no era nuevo. Aquí el eje central es la posibilidad de identificación, si existen medios razonables de identificación o no. Y claro, el problema que existe es cómo defino medios razonables de identificación. Y de nuevo, la sentencia de la JUR cuando lees sus argumentos no son nuevos. Lo que es realmente nuevo es que generalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, salvo excepciones muy contadas, siempre al aplicar estos criterios y estos requisitos había entrado en el detalle y en el caso concreto, como en Breyer, como en otro caso que vamos a ver de una inspección de la OLAF, y decía, sí es dato personal, ¿vale? En el caso Breyer, con las IPs dinámicas, bueno, el caso Breyer, lo primero, por poner un poco en antecedentes, el señor Breyer es un político alemán, creo que actualmente es europarlamentario, y en el marco de un litigio entre el señor Breyer y la República Federal Alemana en relación con el registro de conservación por parte de distintas páginas web de organismos públicos de direcciones IP, se plantea si dichas direcciones IP, en su mayoría dinámicas, deben considerarse datos personales. El Tribunal de Justicia concluye que sí, que es un dato de carácter personal, valorando las posibilidades reales de identificación que tenían en este caso los organismos, ¿vale? Hay que decir que los organismos, uno de los motivos que alegaban para la conservación de estas direcciones eran motivos de seguridad. Entonces, ¿qué es interesante de lo que dice el TJUE de esta sentencia? Pues primero, que no es necesario, dice sí es dato de carácter personal, y dice no es necesario que toda la información relevante para la identificación esté en posesión de la misma entidad. Es decir, yo puedo considerar que algo es identificable aunque tenga que recurrir a un dato de un tercero. Aquí ya se empieza a liar un poco la cosa. También dice que deben existir, eso sí, medios que razonablemente puedan utilizarse para singularizar a un individuo. Y eso implica que la identificación no esté prohibida por ley y que no resulte prácticamente irrealizable. Se considera que será prácticamente irrealizable cuando implique un esfuerzo desmesurado en cuanto a tiempo, costes, recursos humanos, etcétera, de modo que el riesgo de identificación real sea insignificante. Claro que es insignificante. En este caso había como te digo, es muy casuístico, porque es que en este caso son IPs dinámicas, sí, pero IPs dinámicas que se conservan con una finalidad concreta. Simplificando mucho, medidas de seguridad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que cualquiera de esos organismos oficiales tenía en su mano recurrir a un organismo judicial o una autoridad judicial alemana para conseguir la reidentificación, la primera identificación del afectado, ¿no? Entre otros motivos, por eso se conservaban las IPs. Se pueden conservar por motivos de seguridad para ver quién ha hecho una determinada actividad y identificarlo con el proveedor de acceso a Internet. Y el proveedor de acceso a Internet tiene la obligación, cuando se le requiere con determinadas garantías, de decir a quién había asignado esa IP en un día concreto, en una hora concreta. Entonces, la conclusión es que los medios de identificación, en este caso, son razonables, ¿vale? Esto de los medios razonables de identificación, creo que te lo he comentado antes, viene de un documento de hace 20 años del grupo de trabajo del artículo 29. Este documento se refiere específicamente al concepto de dato de carácter personal. Es un documento
Es un documento bastante interesante y vemos que todos los argumentos están ahí, lo que varía son pequeños matices y la forma en la que se aplica el caso concreto. Yo creo que en toda la jurisprudencia del TJUE lo importante es cómo se aplica el caso concreto, ¿vale? Para determinar que algo es que existe un medio razonable de identificación, el grupo de trabajo del artículo 29, por ejemplo, dice que debemos tener en cuenta la naturaleza y la finalidad del tratamiento. Es decir, si tú guardas información, por ejemplo, para identificar a una persona, hombre, no digas que no es dato de carácter personal, si tú lo estás almacenando por eso. La manera en la que está estructurado el tratamiento, los avances tecnológicos, posibles riesgos que vengan derivados, por ejemplo, de vulneración de deberes de confidencialidad de las personas que acceden a los datos. Es decir, son cosas que tienen su lógica, pero que hay que analizar de forma muy casuística y en cada caso concreto. No son reglas lógicas, pero muy casuísticas. Y que además es un tema muy etéreo, muy ambiguo, que genera bastante inseguridad. Otra sentencia que es muy relevante, que tú has mencionado, la de Escaña, pero es anterior a la de Escaña, es la de la OLAF, la que te comentaba de la OLAF. En este caso es una sentencia de 2024, del 7 de marzo de 2024, es el asunto 479-22. Y hay una persona, una investigadora griega, que se enfrenta a la Comisión Europea, porque la Comisión Europea, en el marco de una investigación de la lucha contra el fraude de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, la OLAF, había publicado un comunicado en el que daba determinados datos sobre unos posibles actos fraudulentos de una persona que estaba trabajando con una universidad que recibía fondos europeos y que había creado unas cuentas como para distraer fondos. El caso es que un periodista alemán en Twitter publicó el nombre de esa persona y esa persona reclama y dice que lo que publica la Comisión Europea es dato de carácter personal, el comunicado de prensa. Pues de nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica todo lo que sabemos sobre las posibilidades razonables de identificación. Y aquí lo que dice es, el término, por darte unas pinceladas de cuestiones interesantes, el término indirectamente asociado a identificable demuestra que para calificar una información de dato personal no es necesario que dicha información permita por sí sola identificar al interesado. En otras palabras, el hecho de que sea necesaria información adicional para identificar al interesado no excluye que los datos en cuestión puedan calificarse de personales, es decir, básicamente lo mismo. Puedes necesitar recurrir a un tercero, porque si no, claro, si no sería identificable, sería el dato con nombre y apellido. ¿Qué dice también que es interesante? No toda la información, como conclusión de lo anterior, pues no toda la información necesaria para identificar a una persona se encontrará siempre en poder de la misma persona. Y hay veces que se tendrá que recurrir a terceros. En particular, un medio no puede utilizarse razonablemente para identificar a un interesado cuando la identificación de esa persona esté prohibida por ley o sea prácticamente irrealizable, por ejemplo, porque suponga un esfuerzo desmesurado. Vuelve a lo que había dicho Breyer. Y luego, después de decir esto, que son los argumentos que ya conocemos con pequeños matices, entra a analizar lo que pasa en el caso concreto del comunicado. Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ve es que el comunicado incluía el organismo que concedía los fondos, que era el CEA, el género de la persona infractora, la nacionalidad y profesión, en un ámbito que era un ámbito de investigación claro. muy concreto. No requería ningún esfuerzo. No requería más esfuerzo que irse y además decía la universidad y la nacionalidad. Esto no requería más esfuerzo que irse a la página del CEA, verificar los proyectos que se habían financiado en Grecia, localizar esa universidad y ahí aparecía el nombre de la investigadora, esta señora que demandó. Por lo tanto, concluye que eso es dato de carácter personal. Lo que decía la comisión es que era algo que lo que había hecho este periodista alemán no era algo que estuviera al alcance de cualquiera, que no era culpa suya si había identificado a esta señora, porque claro, era un periodista, era un profesional y había utilizado como técnicas de investigación avanzada. Pero bueno, la verificación que se hizo fue entrar en la página del CEA. Y las otras sentencias que has mencionado, la de Escaña y hay otra que me parece también interesante de IAB,
pues lo mismo, analizan las posibilidades razonables de identificación. En la de Scania es verdad que a lo mejor es un poco más vaga, pero vuelve a decir más o menos lo mismo. La de Scania, el tema es que no se refiere exclusivamente a protección de datos, porque aquí la parte recurrente era una asociación alemana de comercio al por mayor de piezas de automóviles. Scania es uno de los mayores fabricantes de camiones pesados, de autobuses, etcétera. Entonces aquí lo que había era normativa sectorial que obliga a la compartición de información y de datos entre el fabricante y agente. Sí. Sí, el BIN, pero no solo el BIN, era más información. Entre fabricantes y agentes independientes. Entonces se discuten algunas cuestiones que no son protección de datos y luego se pregunta si esa información que se comparte son datos de carácter personal. En concreto, el número de bastidor, que es el BIN, lo que es un identificador del vehículo, ¿vale? Es un número que identifica el vehículo, pero evidentemente si yo tengo identificado el vehículo, puedo llegar, si soy el fabricante y sé a quién se ha vendido, puedo llegar a saber quién es la persona, ¿vale? Aquí lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que esa información será dato personal para el agente independiente que accede si tiene algún medio razonable de identificar a la persona. Por ejemplo, acceso al permiso de circulación del vehículo porque incluye el BIN, las descripciones del vehículo, el nombre, la dirección del conductor habitual o del titular o del propietario, no recuerdo. Ahí viene la parte importante. ¿Cómo de difícil es? ¿Cómo desproporcionado es el esfuerzo para acceder a algo así? Bueno, pues que no lo sabemos. Lo sabemos en estos casos concretos, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que era razonable llegar a identificar a la persona, pero es un concepto que no está determinado. Entonces, esto que se ve como una flexibilización del concepto de dato personal o como una ventaja, a futuro pues tiene sus pros y tiene sus contras. No es cierto que la sentencia de la JUR no tiene argumentos nuevos, pero son los mismos argumentos de siempre, pero no son unos argumentos claros que yo pueda aplicar con total seguridad. Entonces, la cuestión es que hasta ahora el concepto de dato personal se ha interpretado caso por caso de manera extensiva. En cada supuesto que se planteaba, se analizaba en el ejemplo concreto los medios razonables de identificación, se han dado unas pautas para saber qué es razonable, pero qué es razonable, qué es medio razonable, sigue siendo una cosa, un concepto jurídico determinado. Y esa modificación que se pretende hacer con el reglamento digital Omnibus pone por escrito criterios de este tipo, pero de los que se han utilizado, de los que lleva diciendo el grupo de trabajo del artículo 29 desde hace 20 años, pero no lo clarifica del todo. Necesitan seguridad jurídica porque estamos hablando de que es un concepto tan líquido que cada vez que llegamos a un caso nos planteamos de nuevo desde cero otra vez qué significa. Y te he interrumpido sin llegar al final de la película de Scania. ¿En qué término, por favor, Scania? Pues no, en Scania es que la mención a protección de datos no es el grueso de la resolución. Lo que te dice es, si tú tienes acceso al permiso de circulación, para ti es el BIN, el número de bastidor es dato de carácter personal y el resto de la información asociada al mismo. Pero si no lo tienes acceso a ese permiso de circulación, pues no. Es decir, lo mismo de siempre. Si tienes un medio razonable de identificación, será dato de carácter personal o dato personal. Si no lo tienes, no. Sí. Y la última sentencia, que yo creo que es interesante, hay otras sentencias que hablan del concepto de dato personal, por ejemplo, en relación con ejercicio de derechos de acceso, pero a mí me parecen más interesantes estas que te estoy comentando porque se centran en persona identificada o identificable y en medios razonables. Y la última es la de IAB, la de IAB Europe, donde se discute de nuevo si una determinada información, en este caso era el TC Stream, era dato de carácter personal o no. Resumiéndolo mucho, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia Europea es que en este caso, para IAB Europe, que es una asociación sin ánimo de lucro que representa empresas del sector de la publicidad y que gestionaba un marco de normas, un protocolo para la compra de espacios publicitarios en Internet, etcétera. Entonces, aquí lo que llega a decir es que tú tienes una serie de números y tal, que puede que para ti no sean datos de carácter personal, pero es que los miembros están obligados a facilitarte la información adicional necesaria para que tú identifiques al usuario. Por lo tanto, si la identificación es posible y además lo incluyes en un acuerdo con los miembros, con los asociados o con lo que sea,
para ti es dato personal. No puedes negar que sea dato personal. Es decir, de nuevo, volvemos a un caso práctico, bla, 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 bla. Sí, ahí para mí la llave, como has mencionado el Digital Omnibus, y a lo mejor tenemos que terminar en esa parte, pero me parece que hay una parte, ahí es donde está el meollo, y sobre todo aquí tratamos mucho el tema de marketing y de tecnología publicitaria y demás, y el tema de la llave es bastante interesante porque sí que tienes intermediarios que podrían recibir el dato que para el origen es pseudonimizado, para el originario del dato es un dato que pseudonimizó en su día, y en un escenario muy parecido a la SRB, donde tengas a alguien que al recibirlo no trata dato personal, pero a su vez actúa de intermediario frente a un tercero que sí tiene de repente los medios que no requieren gran esfuerzo para volver a identificar a la persona. Y podría pasar que cualquier intermediario en el mercado publicitario que solo actúa de lo que se dice pipeline, ¿no? de circuito, donde recibe un dato que fue personal en el origen, se pasa a terceros que podrían devolverlo a la vida. Y esto me recuerda tantísimo a lo que dice el Digital Omnibus en esa propuesta ahora, en esa última frase que has mencionado al principio, ¿no? Donde el hecho de que pase por ti, no lo dice así, claro, pero que pase por ti el dato y termine llegando a un destinatario que sí de nuevo tiene los modos para el medio, para devolver el dato a la vida, eso significa que tú a lo mejor no estás tratando dato personal, por mucho que el destinatario sí que pueda volver a ser un responsable. ¿Cómo ves esto en ese contexto? O si quieres terminar en el Digital Omnibus, ¿y qué opinas que puede pasar con esta propuesta de reforma? Yo lo que veo sin seguridad jurídica. Hay, como te decía, ventajas e inconvenientes. Lo que estás planteando es muy interesante, se lo estarán planteando muchas empresas. Una de las quejas que hemos visto que tienen las empresas, y con razón, es el exceso de cargas regulatorias. A veces firmamos contratos de encargado de tratamiento con entidades que pues tratan datos pseudonimizados, o realizamos intercambio de datos con entidades que no estamos seguros de que puedan llegar a tratar datos personales, ¿vale? Es parecido a lo que tú estás comentando de un intermediario que recibe algo pseudonimizado y que lo transmite a un tercero, y por qué ese intermediario tiene que considerar ese dato personal si no lo va a llegar a identificar nunca, y además lo tiene prohibido por contrato o limitado técnicamente, ¿vale? Bueno, pues esto lo que va a hacer es que se compliquen. Primero, yo veo aquí un riesgo por el hecho de que parece que las autoridades de protección de datos, que forman parte de la European Data Protection Board, no están totalmente de acuerdo con la interpretación que hizo en el caso de la JUE el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, el primero que va a interpretar si eso es dato de carácter personal o no es alguien que tiene un concepto, no te digo que distinto, pero igual menos flexible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la resolución del año pasado. Pero lo siguiente es que los contratos de este tipo, los contratos con proveedores que ahora no serán encargados del tratamiento o con intermediarios, se van a complicar enormemente. Para mí el punto de todas estas relaciones es quién asume la responsabilidad en caso de. ¿Quién asume la responsabilidad en caso de que se determine que tú sí tienes posibilidad de identificar razonablemente a una persona cuando hay otro que te ha dicho que eso es seudónimo o anónimo o que es difícilmente reidentificable? ¿Vale? ¿Quién asume la responsabilidad en ese caso? ¿Un tercero que lo certifique? Claro, ahí está. Este es el problema del día a día, que tú lo vivirás, y hace poco lo viví con una empresa de A/B testing, ¿sabes? A/B testing, que además utilizan K-Anonymity, o sea, para nada tienen identificadores individuales de visitantes a las páginas web para probar diferentes alternativas de contenido y ver qué funciona mejor. Y sin embargo, allí donde van a vender, con frecuencia sale la DPO, el DPO, y exige un acuerdo de encargo, a pesar de que para mí está claro que no tratan dato personal. Pero como no se sabe quién es el responsable en la estimación de si realmente va a ser o no va a superar o no el umbral, por defecto, a una empresa como esta le están exigiendo un acuerdo de encargo, ¿sabes? Como si fuera un CRM o si fuera alguien que está tratando dato personal muy claro. ¿No sé si te has enfrentado a algo parecido? Esto también a veces es más sencillo chutar un contrato con cláusulas estándar de encargado del tratamiento. Claro, y te quitas, claro. Pero de nuevo, es que esto es muy casuístico, y quien lo va a interpretar en primer lugar es la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que era una de las partes en el caso de la JUE que no estaba de acuerdo con la interpretación última que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿vale? Eso no significa que no se pueda hacer y eso no significa que el cambio que quiera hacer el Digital Omnibus sea malo, que vaya a acabar con la protección de datos, etcétera. Simplemente que hay que interpretarlo con cautela y con sentido común. En ejemplos como los que has dicho, puede que tenga sentido extraer ese tipo de servicios, ese tipo de operaciones del Reglamento General de Protección de Datos, pero esto no puede servir como excusa para hacer una pseudonimización chapucera y decir esto no entra dentro del RGPD. Y si hay una brecha de seguridad, claro, pero es que una brecha de seguridad puede hacer reidentificable el dato. Puede acabar en la net. Claro, y creo que podemos terminar con esta, porque estamos en un mundo en el que ya no es un tema de que se pueda devolver o identificar a la gente, es un tema de solapar, de cuántos datasets adicionales puedes montar uno encima de otro para que vuelvas a identificar a la persona. A veces es verdad que el dato por sí solo no vale, que el dato con el origen de lo que sería el responsable del tratamiento que contrata ese producto que todavía no trata datos personales no es suficiente, pero que hay tanto dato ahí fuera disperso, tanto data broker, tanto repositorio, base de datos con dato adicional de enriquecimiento de audiencias, que sí que si hay una brecha de seguridad se puede argumentar siempre que ese dato en conjunción con otros 5 o 6 datasets, esas correlaciones múltiples van a permitir llegar a la granularidad que ahora no tenemos. El problema es que ese prestador pequeño que se ha matado, que eso es lo que lleva el punto de vista de este prestador, por ejemplo, que se ha matado a trabajar sin datos personales, que no tiene el músculo para ni siquiera plantearse, ¿sabes?, ser una empresa que trata datos personales, que es un encargado de datos de tratamiento con todas las responsabilidades que tiene, que ya ha renunciado incluso a un mercado que tenía muchas más posibilidades si hubiera querido abrazar ese espacio, ¿no? No me sale la palabra en español, estoy muy espeso con el español esta mañana. Pero, ¿te das cuenta? Renuncian a un mercado, renuncian a las posibilidades de ese mercado con la idea de poder esquivar el régimen legal de lo que es el tratamiento de datos personales. Y cuando llegan al cliente, el cliente no comprende las diferencias, no quiere hilar fino, y el cliente, para curarse en salud, les dispara un acuerdo de encargo y automáticamente les arrastra al mismo fango del que han intentado escaparse. Yo no creo que la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos sea el fango, ¿vale? Eso para empezar. Y lo segundo es que como aquí se viene llorado, a Europa se viene llorado. ¿Sabes? Eso está bien. Entonces, también debes reconocer que se estira demasiado las técnicas de pseudonimización o de anonimización y que se intenta sacar fuera del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos cosas que deberían estar dentro. No es una opción de negocio, es decir, yo quiero hacer un negocio que no esté dentro del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, lo estará si te toca. Es decir, tú define tu negocio y desde el punto de vista legal se analizará si entra o no entra dentro del Reglamento General de Protección de Datos. No sé si me explico. Lo que veo difícil es la barrera técnica, ¿sabes? Creo que es verdad que mucha gente se excusa en la pseudonimización y tal, pero también es verdad que la cabeza dura de los equipos legales y la cabeza dura que encuentras a veces con la DPO en una empresa, porque son muchos conceptos y el tema a veces puede ser muy técnico, pero el entrar en la mollera de alguien explicándole que esto realmente no contempla, no presenta ningún riesgo, cuando es algo que es muy técnico, ¿sabes? Lo mismo con Analytics en agregado, sin cookies, etcétera. Gente que se mata, hemos entrevistado aquí, por ejemplo, a Seedmetrics, se matan a hacer cosas sin tratar de datos personales. Pero cuando llegas al cliente, el cliente no quiere enfrentarse a ese concepto técnico y al detalle. Prefiere, de nuevo, lanzarle el acuerdo de encargo y automáticamente todas las ventajas que tenía, todo el esfuerzo que ha hecho para ser muchísimo menos arriesgado que todas las soluciones que hay fuera, que sí que tratan de datos personales, quedan echadas por la borda. Vale, yo entiendo perfectamente lo que dices, que a veces el contrato de encargo es la solución fácil, ¿vale? Pero también hay que ponerse en la perspectiva de una empresa que tiene que convivir con la inseguridad jurídica y con las sanciones del Reglamento General de Protección de Datos y con las interpretaciones de
las autoridades de control. Sí se emiten por parte de la Comisión, por parte de las autoridades de protección de datos, directrices claras de lo que es dato personal y de lo que no es dato personal, pues ese tipo de negocios podrán llevarse a cabo sin tanto riesgo. De todas formas, esto es una cuestión de apetito de riesgo. Yo no conozco muchas empresas donde la decisión última la tome el delegado de protección de datos. A veces hay decisiones de negocio que dicen, valórame el riesgo. Yo me paso el día valorando el riesgo y a veces se hacen cosas en contra de la opinión del delegado de protección de datos porque se ha valorado ese riesgo, se ha visto que es pequeño o se ha decidido, bueno, me ponen una sanción, pero es que si no lo hago, cierro. No sería lo deseable que esta fuera la alternativa y de hecho parece que el legislador europeo quiere fomentar una economía basada en los datos, intercambios fáciles de datos y todo esto. Pero te quiero comentar una cosa más, que el ámbito que queda fuera del Reglamento General de Protección de Datos no es el paraíso, no es el paraíso terrenal, porque está la Data Act y cosas como el derecho de acceso a los datos personales y no personales lo vas a tener que seguir atendiendo y eso es una auténtica pesadilla. Sí, la portabilidad de datos no personales. Portabilidad y acceso a datos, a metadatos, a datos de funcionamiento, etcétera. Y el que ejerce el derecho de acceso para fastidiar a una empresa que no le atiende una garantía o que le da un mal servicio, cuando se entere de que existe la Data Act, lo va a ejercer con respecto a los metadatos del frigorífico o de la rumba. ¿Vale? Entonces, el mundo fuera del RGPD no es el paraíso. Nos espera un futuro, desde luego, muy interesante, pero sería deseable que con mayor seguridad jurídica. Sí. María Luisa, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.